Y salimos de nuevo en la pregunta infinita, de nuevo por una invitación de nuestro querido ya amigo Ausiàs Cebolla a la Universidad de Valencia, a la Facultad de Psicología, para vivir otra experiencia de lo que se está haciendo experimentalmente y de lo que yo estoy convencido de que en unos años vamos a poder ver fuera haciendo cosas muy bonitas. Ausiàs Cebolla, bienvenido de nuevo a la pregunta infinita. Muchas gracias, me ha gustado. Pues vaya, me has estado contando un poquito antes y digo, vamos, para que quiero grabar esto fuera del estudio de nuevo. Me estabas hablando de microfenomenología, de lo que viven estas personas en la experiencia, que es algo maravilloso. Vamos a poner en contexto a los oyentes qué es lo que he venido yo a presenciar aquí hoy, porque hoy no he venido a vivirlo como en la anterior ocasión, sino que me has invitado y es un honor para mí estar aquí, por cierto. Me has invitado a una experiencia, quiero que nos expliques, ¿no?, qué vamos a vivir. Y por supuesto, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Tani. Bueno, lo que estamos haciendo es un estudio experimental en el que van a venir pacientes con una enfermedad crónica, en el que van a experimentar un escenario de realidad virtual que tiene como objetivo la disolución de los límites de la corporalidad. Nuestra hipótesis es que esta experiencia de disolución, que sería similar o por lo menos a nivel fenomenológico podría equipararse a una experiencia psicodélica o a una experiencia también como la que puede llevar la meditación profunda. Pensamos que el poder inducirlo en un entorno de laboratorio, pensamos que puede tener un impacto sobre la salud mental y sobre el estado de plenitud y el estado de conexión de los participantes. Entonces hoy hemos invitado a 4 pacientes que están en una situación, como digo, de una enfermedad crónica, relativamente, bueno, una enfermedad crónica con un cáncer, ¿no? Una enfermedad que genera mucho miedo y mucho temor. Y entonces estos pacientes van a venir aquí invitados por un hospital de la ciudad de Valencia, y ahí vamos a hacer esta experiencia, que es una experiencia colectiva, en realidad virtual, con el objetivo que propongo. Que además también estamos evaluando diariamente, durante muchos días, sus experiencias emocionales de gratitud, de compasión, de amabilidad, con una aplicación móvil, y queremos ver no solo lo que sucede aquí en el laboratorio, sino el impacto que tiene en los días posteriores. No es la primera vez que estáis haciendo ya esto, son diferentes sesiones. Estáis probando diferentes también ámbitos de lo que es el trabajo que hacéis con la realidad virtual. ¿Qué experiencia, y ya vimos en la anterior ocasión que salí, que estuve aquí, que lleváis muchos años desarrollando todo esto? El tema es, ahora que ya estáis viendo experiencias en vivo con personas reales y pruebas y midiendo, ¿qué es lo que tú puedes ver en el futuro de todo esto? Me gustaría saber qué te imaginas, en qué puede hacer bien a personas que pueden, bueno, pues tener una tecnología que dentro de 3 o 4 años aplique lo que estáis haciendo aquí. No, es que me cuesta un poco proyectarme al futuro sin datos que confirmen mis hipótesis de alguna manera. Mi hipótesis, bueno, mi propuesta o la propuesta de mi equipo, al fin y al cabo, es, pensamos que una experiencia pico, una experiencia emocional impactante que rete un poco la construcción de la realidad que tenemos, que facilite la conexión con lo imperceptible o con lo... En fin, una experiencia compleja de la mente, puede ser positiva y puede tener un impacto en la salud mental de las personas. A partir de ahí todavía tenemos muchas preguntas que responder: cómo, quién, cuándo, por qué, desde dónde, en qué formato. Y eso es un poco lo que queremos ver. De momento, en población no clínica ya hemos visto que tenía un impacto muy positivo. Hemos visto que la probabilidad de tener una experiencia adversa era muy pequeña y, por tanto, eso nos anima a ir a un paso más. Ahora estamos con población ya clínica y luego vamos a ir haciendo esta pregunta en diferentes poblaciones, también desarrollando nuevos métodos de evaluación y desarrollando nuevas estrategias para comprender el fenómeno, con la bondad que tiene el con poder estudiarlo en un entorno de laboratorio. Quiere decir que estamos en un laboratorio de universidad, las personas están siendo vigiladas por profesionales de salud y estamos haciendo todos los rigores y los códigos éticos que nos pide el hecho de estar en un contexto académico y científico.
La anterior vez que pude visitarte, pude subir, me hicisteis unas fotos y las subí a redes sociales. Entenderán los oyentes que en esta ocasión no va a haber un reportaje gráfico, por supuesto. Voy a tener la oportunidad luego de hablar con varias personas que se han dispuesto, que han aceptado una pequeña entrevista de la experiencia y me parece muy interesante que nos cuentes mientras subía la escalera hacia tu despacho, un despacho de psicólogo, con libros, con papeles, con pizarras dibujadas, aquí estamos hablando. Me gustaría que me contaras, repitieras, ¿no?, lo que me has contado subiendo las escaleras, qué experiencia, para que los oyentes también se hagan una idea, qué experiencia va a vivir esa persona, y luego en las entrevistas con las voluntarias que se han prestado a que les haga unas preguntas, vamos a poner ese contexto, ¿no? Me has contado algo muy interesante de lo que se va a vivir en la experiencia virtual. ¿Qué es? Sí, esta experiencia la primera que probamos, la primera que desarrollamos, lo desarrolla la empresa Anuma en Santiago de Compostela con David Glowacki y bueno, la probamos, es parte de la tesis doctoral de una doctoranda, de Joana Vidal, y la probamos y esto es una experiencia muy bonita. Fue la primera experiencia que ya conté, que para mí fue una experiencia muy intensa. Es una experiencia que está basada en una práctica tibetana que se llama Tonglen. Básicamente se traduce por dar y recibir. Entonces es una meditación cuyo objetivo, dijéramos, es conectar con el deseo de que el otro sea feliz, de que le vaya bien en la vida, pero también con otra serie de experiencias y de prácticas de fusión del cuerpo y disolución de los límites de la corporalidad en el mundo virtual, que de alguna manera acrecienta el impacto que puede tener una práctica, básicamente una práctica de compasión. La que tú hiciste, si no me equivoco, era una práctica más centrada en la muerte. Esta está más centrada en la compasión y en la amabilidad y en la conciencia plena del impacto que tiene esa práctica sobre el cuerpo. Muy bien. Pues Ausiel, vamos a ir ahora a la experiencia, luego hablaremos más, así que todo preparado, ¿no? Nos vamos. Venga, vámonos. Después de la experiencia con la que hemos empezado esta parte del programa de la pregunta infinita, hablando con Ausias en su estudio, tenemos a una de las voluntarias, de las personas que han querido hacer la experiencia. Así que, como ya os he comentado, esto va a ser totalmente anónimo y te tengo aquí delante. Me gustaría simplemente que me contaras qué experiencia has vivido. Tengo que reconocer que yo, que he vivido la experiencia viéndoos, has sido tú una de las personas más expresivas y aparentemente más emocionadas viviendo la experiencia. Luego he sabido por qué lo has contado. Me gustaría que compartieras con los oyentes un poquito lo que has vivido tú. Pues bueno, para mí ha sido la primera vez que utilizaba la realidad virtual. Entonces, primero he alucinado con el espacio y bueno, no sé si se puede contar, pero es como estar flotando en el universo. Se puede contar lo que quieras. Bueno, pues primero he sentido que, bueno, primero me he mirado las manos, eran luces, los pies, lo que había alrededor, eh, he jugueteado un poco, bueno, es que tenía mucha curiosidad y, y creo que me ha parecido muy impactante, sí, el estar, es una sensación como de infinitud. Yo he meditado, o sea, medito no de toda la vida, sino recientemente porque soy paciente oncológica y entonces la meditación ha sido una de las cosas que he incorporado para mi salud y mi sanación. Entonces esto lo he vivido como, al estar con la respiración conectada, lo he vivido como, bueno, de hecho casi ha habido un momento que casi me duermo, tenía que abrir los ojos. Pero me ha gustado mucho, no sé, es que Sí, sí. ¿Qué te hizo sumarte a la experiencia? Porque entiendo que os contactaron del IVO, del Instituto Valenciano de Oncología, y os explicaron que había aquí algo que se estaba haciendo interesante, ¿no? ¿Y qué te hizo sumarte? pues me hizo sumar, bueno, sabía que era una experiencia virtual y que la intención era hacer a las personas la vida un poco más agradable. Yo uno de los, no síntomas, pero una de las cosas que he tenido después del cáncer, que aún soy paciente, es que no tengo mucha ilusión. Dijéramos que estoy como en un estado de apatía
o bueno, pues es un estado depresivo, me imagino que por el shock postraumático, porque a veces el cuerpo cura y sana por un lado, pero el cerebro, nuestra cabeza, pues necesita más tiempo. Y bueno, me pareció interesante y como estaba yendo a la psicóloga, lo propuso, hay un estudio y dije, ostras, primero que me puede venir bien a mí y luego pues que los estudios, tengo una hija que es universitaria, los estudios vienen bien para otras personas a posteriori. Así que fue un poco el, em, el interés de, em, de colaborar, pero a ver si, yo qué sé, por el camino disfrutaba y sí he disfrutado. Me lo he pasado muy bien, me lo he pasado, ha sido... Qué alegría, ¿no? Que qué bien, se te ve además en el rostro. Bueno, los oyentes estarán escuchando que pasa gente por nuestro alrededor, estamos en el pasillo fuera de donde se ha realizado la experiencia. Como última pregunta, me gustaría preguntarte, has hablado de meditación y La Pregunta Infinita, el podcast que gestiono, que dirijo, que locuto, pues nació de ahí, de la meditación. Y me gustaría preguntarte, ¿no? Ya que has empezado a meditar, ¿qué te supone? ¿Cómo empezaste? Brevemente, por favor. ¿Qué te parece, bueno, pues toda la experiencia que estás viviendo, supongo, en estos momentos con la meditación? Pues la meditación me ha salvado de no volverme taranta. Me había desconectado tanto de mi cuerpo, el estrés y el trabajo y una vida mm, muy, muy, muy ajetreada, me había desconectado tanto que enfermé hasta el punto de que, pues bueno, sentía hasta culpa de haber tenido el cáncer por no haber visto señales y por haber... Entonces estaba eso, totalmente disociada a mi cuerpo y la meditación me hace estar aquí. Sobre todo me calma mucho la sensación de futuro y cuando he estado muy malita, que pensar que me iba a morir. Y, y bueno, pues aquí y ahora es una... deberíamos meditar. Sí, Pues muchas gracias por tu testimonio. pues a ti por hacerme las preguntas y porque sea interesante lo que se ha planteado en el estudio, claro. Y estoy ahora con otra persona que ha vivido la experiencia y en este caso tenemos que decir que de las personas que estaban ha sido una persona que ha vivido una mala experiencia y ahora nos va a contar por qué le ha pasado. Y también es interesante en estos experimentos, en estas experiencias, poder identificar, bueno, pues cosas que pueden mejorar o que hay personas que quizá en la experiencia en concreto, en algún punto determinado, pues se han sentido mal. Y ha sido tu caso, ¿qué te ha pasado? Pues, a ver, la sensación que he tenido, pues lo cierto es que sí ha sido bastante desagradable. Era el- la voz, las indicaciones, la música en general. O sea, ha sido todo en general lo que nos iba diciendo, que se iban apoderando de mí y era como si querían entrar dentro de mí y yo no quería que entraran dentro de mí, yo quería ser yo, no quería que se apoderaran ni de mi mente ni de mi cuerpo. Entonces yo estaba intentando apartarlo y eso, y claro, y estaba intentando que me uniera a un grupo como si yo fuera todos fuéramos uno mismo y mi mente no lo quería entender eso. O sea, yo quería ser única, o sea, única tampoco, o sea, no estar sola, sino estar en compañía, pero cada uno lo suyo. Exacto, Y, ser tú de alguna manera. exacto, y yo actuar por mí, pero eso de dejarme llevar por todo, no lo he llevado bien. Entonces, se me ha puesto una sensación de vacío en el cuerpo y me ha dado una sensación de bastante malestar. Y luego la piel se me ha puesto de gallina y he estado un rato que me retumbaba la música y la voz en la cabeza. Claro, porque hay que decir que la experiencia, que además os ponéis unas gafas que os tapan todos los ojos, unos cascos, es muy inmersiva, ¿no? O sea, Mucho. ha sido como para ti entrar en otro mundo. Sí, 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 se apodera de ti, se apodera de ti además es que no ves nada, o sea, solamente ves lo que tienes dentro de las gafas, o sea, no sabes, a ver, sí que eres consciente de que estás pisando suelo y algo firme, porque el pie lo tienes en el suelo y te apoyas contra el respaldo de algo, pero no, da la sensación de que sí que estás en el vacío, y que todo son lucecitas y es otra sensación. Sí, yo lo hice hace unas semanas y tengo que reconocer que efectivamente es como si entras en otro universo. No sabía que la realidad virtual estaba tan avanzada para hacer
esas percepciones. Es tu primera, te iba a preguntar, no es tu primera experiencia. Primera experiencia, sí, sí que lo es. ¿Qué te hizo sumarte cuando recibiste, entiendo que un correo o te llamaron del IVO para sumarte a esta experiencia? Pues a ver, es que me llamó la atención y consideré que podía ser algo muy positivo para mí y para todo lo que, pues para todas estas cosas que yo he estado viviendo con esta enfermedad. Porque yo también tuve unas pesadillas espantosas. Yo cuando dormía estaba también en otro nivel y era para ver si esto me podía también ayudar a que desaparecieran, porque de vez en cuando todavía sigo teniendo un poquito aquella pesadilla espantosa. Y aprovechando la entrevista, ¿qué te ha ayudado a ti? ¿Qué te ha sentado bien en tu proceso de curación? ¿Qué te ha sentado bien que puedes compartir con los oyentes? Que dices, pues mira, a mí me ha sentado bien esto. Yo he seguido mucho los pasos de todos los profesionales. Tengo que reconocerlo, que yo lo he seguido todo muy a rajatabla. Yo he intentado, por mí misma, intentar adelantarme y siempre metía la pata. O sea, me decían, tú poquito a poquito. Yo quería dar un pasito más, y ese pasito más luego me hacía retroceder un poquito. Pero yo es que he seguido muy, muy, muy a rajatabla, tanto lo del cirujano como el oncólogo. Claro, yo me refería más a nivel mental, a nivel psicológico. ¿Qué te ha podido ayudar a ti a ese respecto? Bueno, a ver, yo es que con la psicóloga he tenido un contacto muy importante y, y no sé, me he unido mucho a ella y la verdad es que me ha ayudado mucho a ir andando. Ella me ha ayudado mucho a andar pasito a pasito y, y luego, pues, aunque pareciera que no le hacía caso, que no me entraban las cosas que ella me decía, sí que hacía en mí todas las cosas que ella me ha dicho, todo, todo desde el principio. Más tarde, no a la semana, ni a los 2 meses, o a los 3 meses, sí, al cabo del tiempo, pero todo lo que ella me ha ido diciendo, sí que me ha hecho mella. He necesitado un poquitín más de ayuda, porque me han tenido que pasar a psiquiatría también, pero bueno, el ha sido eso, o sea, seguir los pasos, seguir los pasos. Seguir los pasos, pues te agradezco también que hayas compartido tu experiencia de este experimento, aunque no haya sido agradable. Sí que es verdad que en este caso me gustaría preguntarte como última pregunta, si crees que este tipo de experiencias en el futuro podrían de alguna manera funcionar, quizás son para personas que están más acostumbradas a la tecnología, o si crees que esto a ti te va a poder en algún momento ayudar o no lo ves para ti, tú ya no. No, sí, Con sí, esto sí, no. no, 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 yo, no lo descarto, para nada, para nada, para nada. Simplemente ha sido esa voz y esa música que no iban conmigo, no iban con mi o el tono, el puntito ese de música, no era algo que no ha conectado conmigo. Bueno, no pasa nada. Por suerte, las primeras veces que nos solemos montar en un avión, nos solemos marear y luego después nos montamos y no pasa nada. Para acabar, te agradezco mucho tu testimonio y que hayas estado aquí en La Pregunta Infinita. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado a todo y por esta entrevista. Pues seguimos con los testimonios de esta experiencia y bueno, he apartado aquí en el pasillo a otra de las personas que han vivido la experiencia de realidad virtual meditativa, por así decirlo, aquí en la Universidad de Valencia. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después de la experiencia? Pues la verdad es que es lo que le estaba comentando antes a la compañera. Me siento muy bien porque ha sido una experiencia para mí muy bonita. O sea, es una experiencia que ojalá pudiéramos vivir todos porque realmente yo lo he vivido desde un punto de vista sin identificarme conmigo y no sé, me ha parecido brutal. De hecho, recuerdo tu comentario al acabar la experiencia, es que ojalá tuviera esto por las noches para irme a dormir. Sí, no, estamos acostumbrados, bueno, nosotras que estamos pasando pues por un procedimiento con medicación y demás, pues al final, claro, la pastilla, ¿no? La típica, pues para que puedas dormir. Un instrumento como este, sería ideal para conciliar el sueño por las noches, porque llegas a a un estado muy tranquilo, muy sosegado. Yo lo he vivido así, muy de decir, ostras, ojalá tuviera esto para poder dormir tranquilamente por la noche sin tener
pues los típicos episodios de ansiedad o de nerviosismo que tu cabeza te pueda jugar. ¿Qué te hizo sumarte a la experiencia? Porque entiendo que esto nace desde el IVO, desde el Instituto Valenciano de Oncología. ¿Qué te hace sumarte a este experimento, a esta experiencia aquí en la universidad? Sí, bueno, en principio cualquier programa que se haga para beneficiar a cualquier paciente oncológico siempre es bienvenido. Y sobre todo este estudio, pues es como es a nivel más espiritual, digamos, de meditación, pues sí que me llamaba mucho la atención porque yo creo que está totalmente enlazado muchas veces nuestro estrés diario con el tema de la enfermedad y todo lo que pueda pues ayudar a calmar ese estrés para mejorar nuestra condición, nuestra vida diaria, pues es totalmente aplaudible y vamos, yo si pueden contar conmigo otra vez, yo encantada. Entiendo que tú ya, previo a esta experiencia, has tenido experiencias de meditación o meditas o has meditado. ¿Qué experiencia tienes al respecto? Sí, a ver, yo soy una persona bueno, medita asiduamente. Intento por la mañana hacer mi pequeña meditación o cualquier momento que yo note que estoy nerviosa, pues sí que me suelo poner pues, con la ayuda de meditaciones guiadas o con respiraciones para estar en el momento presente, pues me ayuda a calmar la ansiedad. Soy bastante, o sea, me gusta mucho la espiritualidad y sobre todo el tema de la meditación. Pues muchísimas gracias por responder estas pequeñas preguntas después de la experiencia. Nada, a vosotros. Muchas gracias. Y bueno, el grupo ha sido con 4 personas, 4 voluntarias, y aquí tengo a la cuarta voluntaria del grupo. Vamos a disfrutar de los testimonios de todas las personas que han hecho la experiencia. Y para todos los oyentes, cuéntanos qué tal, qué te ha parecido. Eres una de las personas que se ha emocionado justo después de la experiencia, lo he visto. Intuyo que sí que te ha tocado de alguna manera. Sí, sí, he sentido como una sensación de estar fuera de mí, conectada con miembros de mi familia. No sé, ha sido una sensación Personal. muy personal y al mismo tiempo muy agradable, porque he sentido como una energía muy, no sé, muy intensa. Ujú. ¿Es la primera vez que hacías una experiencia de este tipo? Sí, sí. ¿Y cómo llegas hasta la experiencia? ¿Cómo decides participar de esta experiencia? Pues curiosidad, me lo explicó mi psicóloga y en el IVO y le dije que sí, que adelante, que todo lo que fuera por ayudar y aportar a pacientes oncológicos creo que es muy importante. De hecho, considero que esta experiencia, si se pudiera trasladar a una sala donde a pacientes le están poniendo la quimio y quisieran optar a poder relajarse durante ese momento, sería increíble, porque sí, son momentos duros en los que necesitas estar tranquilo y lo considero súper importante. Yo, de hecho, pasé algunos momentos malos durante el tratamiento y, y me imagino esta experiencia, o sea, tener la oportunidad de poder vivir esta experiencia allí y hubiera sido un lugar más agradable. No, me acabas de dar, vamos, de ver la luz como se dice, ¿no? Porque realmente yo también veo lo que acabas de decir, veo que ojalá pues lo escuchen, seguro que Bauser lo escucha esto cuando salga en el podcast, pero que lo escuchen y podamos abrir otras vías de investigación, porque me parece que lo que acabas de decir es algo muy bonito y que podría ayudar a personas que están pasando un mal momento y ese recuerdo que tú has tenido creo que puede ser de mucha ayuda. ¿Tú tienes experiencia, has tenido otras experiencias en cuanto a la meditación o el autoconocimiento que te han llevado a decir que sí a esta o es algo muy nuevo para ti? No, a ver, sí que conozco el tema de mindfulness. De hecho, cuando yo estaba en tratamiento, una manera de relajarme era llevarme un cuaderno y pintar mandalas. Y estaba un poco pues con mi música, pintando e intentando estar tranquila. Eh, sí que he intentado alguna vez practicarlo, lo que pasa que no he tenido
no me he enganchado aún al mindfulness o a la relajación. También he de decir que cuando lo he realizado me he sentido bien, me he sentido muy bien conmigo mismo. Igual es también un poco falta no sé, de formación o de curiosidad, no lo sé. Es que llegue el momento adecuado y ya está. Pues por último, nada, darte las gracias por haber dado este testimonio de la experiencia y no sé si, como le he preguntado también a alguna de tus compañeras, le gustaría tener esto en su casa algún día y repetir en momentos puntuales. Por supuesto que sí. Sería adicta a ello. Pues muchas gracias por tu testimonio. De nada, gracias a vosotros.